Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un episodio más de Bautistas Históricos. Esta noche vamos a poder exponer algo más sobre la justicia de Dios y también sobre nuestra respuesta a la justicia de Dios. Como siempre vamos a comenzar orando al Señor, suplicando su bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecemos enormemente tu inmensa misericordia y bondad que nos has concedido una vez más poder tener medios de gracia para poder, Señor, compartir tu palabra y tu glorioso amor. Permítenos, oh Señor, tu bendición y tu misericordia sobre todo lo que vamos a hacer. Tu bendición esté sobre los hermanos que se han de conectar y sobre aquellos que van a escuchar esta grabación, Señor. En el nombre de Jesucristo, seas tú glorificado y tu palabra exaltada por sobre todas las cosas, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces vamos a comenzar viendo unos versículos acerca de la justicia de Dios. Para ello entonces vamos a compartir la Biblia. La Biblia. Ahí está. Y vamos a ver. Chiquitito. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, en el capítulo 19 de Segunda de Crónicas y en el versículo 7. Estos versículos apuntan al hecho de que Dios y su justicia garantizan que Él no hará nada malo. O sea, tenemos un Dios que es omnipotente, omnipresente, puede hacer todo lo que Él quiere y aún así nunca va a abusar de su omnipotencia ni de su omnipresencia para poder entonces torturar a sus criaturas. No, la justicia de Dios nos garantiza el hecho de que Dios no hará nada malo, porque iría en contra de su propia naturaleza. Él reinará sobre su creación sin caprichos, o sea, muy distinto de nosotros. Tampoco lo va a hacer con parcialidad o con injusticia. Todo aquello que esté contrario a su carácter, Dios lo abomina. Entonces, Él tampoco va a hacer nada en contra de su carácter. En su amor y en su misericordia tenemos un Dios que tiene un carácter de tal manera que nos garantiza a nosotros nuestra preservación. Dios no va a actuar como actuamos nosotros muchas veces, o por capricho, o por parcialidad, o debido a nuestra propia injusticia. Y eso es lo que vamos a ver confirmado en estos versículos. Segunda de Crónicas, entonces, 19:7, dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O sea, aparte de todo, tampoco Dios va a ser de alguna manera tránfugo en sus decisiones. Nadie pudiera ofrecerle a Dios dinero para que cambiara sus decisiones, o para que hiciera alguna injusticia, o para que favoreciera la injusticia sobre la justicia. No, Dios no se deja embaucar por el engaño. Dios no va a ser de esa manera engañoso para ninguna de sus criaturas, porque Él es verdad, aparte de justicia, es verdad. Entonces, solamente con la justicia es suficiente, pero si pensamos que también es verdad, entonces es imposible que Dios mienta ni haga ningún acto que conlleve mentira, ningún acto que sea de cohecho, que se deje embaucar por el dinero o por alguna ofrenda que alguien le pueda ofrecer. Entonces, ahí tenemos claramente que Dios va a hacer siempre lo que Él mismo ha definido como algo justo. Entonces, eso es lo que nos enseña aquí Segunda de Crónicas 19:7.
Hay más. Y vamos a cambiar de libro para ir al libro de Job. Y en el libro de Job aparecen algunos versículos en el capítulo 8. Ahí tenemos un versículo que es el versículo 3. Y dice la Biblia, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Eso lo hacemos nosotros los hombres. Podemos pervertir el derecho y podemos torcerlo y a destajo muchas veces a causa de la codicia o del dinero. Y el Todopoderoso va a pervertir la justicia cuando él mismo dice de sí mismo que es justo, que él es la justicia personificada. O sea, todo aquello que es parte del carácter de Dios, Dios es la fuente de justicia. Porque nada ni nadie nos pudiera decir lo que es bueno y lo que es malo si no hubiera una verdad absoluta y todopoderosa que nos indicara esa verdad. Porque cualquiera pudiera revertir o ignorar si fuera, digamos, de parte de alguien que no tuviera el poder o la magnificencia para sostener lo que dice. Pero nuestro Dios es un Dios que puede y tiene todo el poder para mantener su palabra y para decir que su palabra va a seguir vigente mientras Él esté vivo. Y como Él es eterno, su palabra también es eterna, porque es extensión de su carácter. Entonces, en el libro de Job, capítulo 8, versículo 3, dice la Biblia, ¿acaso torcerá Dios el derecho? No, es imposible. Dios dio su ley y es el primero que la respeta y que la cumple, Dios Todopoderoso. ¿Y pervertirá el Todopoderoso la justicia? Jamás. ¿Por qué? Porque Él es justo y su carácter no puede ser pervertido ni distorsionado. El carácter de Dios es inamovible. ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos del carácter de Dios que vimos. Dios es inmutable, no cambia desde el principio hasta el fin de los tiempos para nosotros. Él sigue siendo el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a cambiar de capítulo y vamos a ir al capítulo 36 del libro de Job. Y en el versículo 23 vamos a ver allí, ¿quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, has hecho mal? ¿Habría algún ser que pudiera tener la capacidad de decirle a Dios, por aquí debes andar? O decirle a Dios, mira, te has equivocado. ¿Alguien pudiera encontrar algún error en Dios, alguna equivocación en Dios? Creo que ninguna de sus criaturas puede, quizás, ni siquiera, si es que en el caso hipotético que así lo hiciera, de que Dios se llegara a equivocar, pero hasta lo necio de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. Entonces, ni siquiera en el caso hipotético que Dios se equivocara, hubiera alguna de sus criaturas que pudiera decir, ¿qué le diría, has hecho mal a Dios? Tú te has equivocado, Señor, no estás haciendo lo correcto. Yo creo que ninguno de los que Dios ha creado ha tenido la capacidad de poder en un momento juzgar sus obras. Vamos a volver al libro de Salmos, en donde el libro de Salmos nos dice en el capítulo 9 y los versículos 7 y 8, dice la Biblia, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será el refugio del pobre, el refugio para el tiempo de angustia. Ahí tenemos a nuestro Dios, un Dios clemente, misericordioso, tardo para la ira, que se duele del castigo, pero que tampoco pasa por inocente al culpable, y también es justo. Entonces, nuestro Dios va a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. No se le va a pasar la mano a Dios, va a dar lo que es su merecido, a quien lo merezca. Jehová será el refugio del pobre y el refugio para el tiempo de angustia. Siempre para nosotros ha sido nuestro refugio, Dios Todopoderoso. Entonces, el último versículo que habla del hecho de esta gran verdad, de que Dios no va a hacer mal. Entonces, sus criaturas que Él ha creado pueden vivir completamente confiados de que su carácter inamovible no va a permitir que Él haga ningún tipo de justicia,
Por lo tanto, Él no nos va a torturar como criaturas. En Sofonías, en el capítulo 3 de Sofonías y en el versículo 5, dice la Biblia, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacarás a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Ahí tenemos. Dios no hará iniquidad. O sea, ni siquiera la maldad está en los pensamientos de Dios. La iniquidad es la maldad de pensamiento. Entonces, la maldad no está presente en Dios ni siquiera en sus pensamientos. De mañana sacará a luz su hijo. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará el juicio de Dios. Es recto, el juicio de Dios, perfecto, ni más ni menos. Da a cada uno conforme a sus obras. Dios es misericordioso en ese aspecto. Nunca va a abusar de su grandeza, de su majestad y de su omnipotencia, entonces para destruir o hacer alguna maldad que no sea parte de su justicia, porque a veces la justicia de Dios para nosotros nos pareciera algo severo o bien algo que nos aterra. ¿Por qué? Porque claro, cuando la ira de Dios se enciende, siempre alguien muere. Y eso es porque es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, según dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces, la paga del pecado es muerte. Entonces, cada vez que el hombre peca, la ira de Dios se enciende y alguien va a morir. Entonces, esa es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta. Muchas veces los hombres juzgan a Dios, juzgan sus obras y dicen un montón de cosas y tampoco lo conocen, hablan lamentablemente en base a su propia ignorancia, no conocen al Dios de la gloria y por eso entonces lo juzgan. Pero aquí tenemos el carácter de Dios. Dios es justo. Su justicia garantiza a nosotros, sus criaturas, que Él no nos hará mal. Dios jamás hará mal a sus criaturas, menos a sus hijos. Ahora, que aparentemente nosotros, nosotros cuando vivimos alguna tragedia, alguna situación, creemos que Dios nos está haciendo algún daño, pero la verdad que en el libro de Job es claramente, con todo lo que vivió Job, con todo lo que sufrió Job, jamás Job dijo algo por el estilo. Nunca dijo Dios me dañó. Nunca dijo estoy resentido con Dios por todo lo que hizo, me quitó mis hijos. No. Él al final de todo este proceso dijo, antes solo de oídas te conocía, hoy mis ojos te ven. Siempre, siempre la justicia de Dios se va a manifestar para poder afirmar nuestra fe, para poder llevarnos adelante, llevarnos en el preciso, bendito plan de que Él tiene para nuestra salvación, a través de todo lo que ya hemos aprendido de Él. Ahora, ¿cuál debiera ser nuestra respuesta a la justicia de Dios? Porque, como muchas veces he dicho, una cosa es estudiar el carácter de Dios, que es parte de lo que es la teología, el estudio de Dios. El carácter de Dios, estamos estudiando la doctrina de Dios, pero no sería de ninguna manera algo fructífero si solamente tuviéramos el conocimiento de su carácter sin saber de qué manera impacta nuestra vida. Eh, el hecho de que Dios sea omnipotente, el hecho de que Dios sea santo, el hecho de que Dios sea omnipresente, ¿en qué impacta mi vida? ¿De qué manera debo responder frente a eso? Ahora que estamos estudiando Dios es justo, ¿de qué manera debemos nosotros como sus criaturas responder a la justicia de Dios? Dios es justo, eso es absolutamente correcto. Sus obras y sus juicios son perfectos. Su palabra lo dice. Vamos a ver algún ejemplo de su palabra que diga que sus juicios son todos justos. Vamos a ir al libro de Salmos. En el capítulo, yo me equivoqué aquí, es en el capítulo 19. Ahí. Entonces, en el capítulo 19, por aquí hay un versículo que dice que sus juicios son todos justos.
Veamos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí está. Entonces, Salmo 19, versículo 9, dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No hay juicio de Dios que sea erróneo. No hay juicio de Dios que se vaya más allá o más acá. Todos los juicios de Dios son absolutamente justos. Ahora, que estos cumplan con nuestra expectativa como seres humanos, eso es otro tema. Porque muchas veces, por causa de nuestra propia ignorancia, el hecho de que Dios conoce todas las cosas, el hecho de que Dios sea omnisciente y también omnipresente, o sea, Él es testigo de cada una de esas obras. Entonces, como Dios tiene el pleno conocimiento de las cosas, imparte justicia de acuerdo con su criterio, no de acuerdo con nuestro criterio. Entonces, sus obras y sus juicios son perfectos. ¿Cómo debemos vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo creen ustedes que debiéramos vivir ante la verdad de que Dios es justo? ¿Cómo debemos vivir ante un Dios tan justo? ¿Cómo creen ustedes que debemos orar ante un Dios tan justo? Debemos ser justos porque Él es justo. De la misma manera de que debemos ser santos, así como Dios es santo. Debemos entonces adorarle a Él porque Él es digno. Debemos darle gracias porque Él es digno de nuestra confianza. Y debemos proclamar su justicia a todas las naciones y pueblos y a quien quiera escuchar sobre la justicia de Dios. ¿Cómo debemos vivir ante un Dios justo? ¿Cómo debemos responder a sus justas obras y juicios? ¿Qué nos enseñan algunas de las siguientes escrituras que vamos a revisar? Vamos a ver. La primera respuesta nuestra frente a la justicia de Dios. Posiblemente no terminemos con todas las respuestas, pero vamos a tratar de avanzar lo que más podamos. Nuestra primera respuesta a la justicia de Dios es, debemos tener temor al Señor y vivir con justicia delante de Él. O sea, de la misma manera como algunos de sus aspectos del carácter de Dios son transmisibles a sus criaturas, en este caso, la santidad es transmisible, y hay otros que son intransmisibles, como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia o la inmutabilidad. Esos aspectos del carácter de Dios no los va a transmitir a ninguna de sus criaturas porque son y están alojados solamente en la deidad. Hay otros aspectos del carácter de Dios que sí son transmisibles a sus criaturas. Por ejemplo, su santidad. Por eso que los ángeles son santos, porque ellos reflejan la justicia de Dios. Entonces, nosotros que debemos ser santos, ¿por qué? Porque Dios es santo. ¿Y qué conseguimos con eso? Tener comunión con Dios. Eso es absolutamente claro. Dios no va a tener comunión con las tinieblas, ni tampoco tiene comunión con el pecado. Entonces, por esa misma razón, de la misma manera, como Dios es santo y nosotros debemos ser santos, nosotros debemos vivir con justicia delante de Él. O sea, el hecho de que Dios esté observando nuestras vidas a cada instante, el hecho de que Dios está escaneando nuestra mente y conociendo nuestros pensamientos inclusive, entonces nos debiera dar temor para poder ajustarnos a su justicia y de esa manera lograr tener comunión con Él. Ahora, ¿es por fuerza humana? Sabemos que no, sabemos que no. Pero Dios no va a hacer lo que sí nosotros podemos hacer. Y una de las cosas que nos puede permanecer en justicia, fíjense, que es tener la mente puesta en lo que nos pueda edificar, en lo que nos pueda llevar a ser justos como Dios es justo. Y en este caso, tener en nuestra mente los mandamientos de Dios permanentemente, estar meditando, tal como lo aconseja Salmo número 1. Salmo número 1 dice eso, que el hombre que no se sentó en silla de escarnecedores, ni tampoco anduvo en consejo de malos. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Ese es un hombre que va a conseguir bendiciones de parte de Dios solo por el hecho de perseverar en los mandamientos y de meditar en la ley del Señor y en esa obediencia, porque todo lo que Dios ordena no es para nuestro, pudiéramos decir, que nos vaya Dios a hacer la vida imposible por sus mandamientos. En cambio, el Señor Jesucristo dijo claramente, tráeme tu carga, yo te la llevaré, pero lleva tú mi carga, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. ¿Y qué es lo que significaba eso? Era obviamente, nosotros traíamos nuestras cargas de pecado delante de su presencia, pedimos perdón. ¿Y el Señor qué carga nos pone? Su palabra, su ley. Porque su ley va a ser un bálsamo para nuestra alma. Entonces, cuando obedecemos a Dios y vivimos en esa justicia, eso nos va a hacer, mire, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. O sea, en la medida que nosotros pongamos las prioridades de Dios en nuestra vida como nuestra prioridad y vivamos de acuerdo con lo que Dios nos pide, mire lo que va a suceder con nosotros. Nos va a prosperar. Ahora, posiblemente no en la medida ni en la manera como muchos piensan, pero solamente cuando empieces a obedecer la palabra de Dios, cuando empieces a meditar en ella de día y de noche, vas a recibir algo que ningún dinero lo va a comprar, que es el gozo de tener su bendita comunión. Y eso es por sobre todas las cosas lo que creo que mi alma anhela y la prosperidad que realmente necesito. Todas las demás cosas van a quedar bajo el concepto de añadiduras, porque el Señor Jesucristo lo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, mire, y su justicia, y lo demás será por añadidura. Entonces, el hombre que medita la palabra de Dios va a vivir conforme a esa justicia y mire lo que va a suceder con él. Hay una tremenda bendición, hay una tremenda promesa a su obediencia. Entonces, eso es algo adicional. La verdad que eso lo añadí yo y no está en el estudio. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 19 y en el versículo 7. Versículo 7. Ahí está. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dios no va a validar ninguna de nuestras malas obras delante de su presencia. Si hacemos engaño, si hacemos un robo, si nos quedamos con algo que no es nuestro, si hacemos acepción de personas, si en un momento estamos haciendo nuestro trabajo y creemos que vamos a favorecer más a uno que a otro, siendo esto injusto, Dios lo está viendo. Y nosotros debemos trabajar no para el ojo del amo, sino que como para el Señor. Y si trabajáramos como para el Señor, muchas cosas que hacemos en el trabajo no las haríamos. Entonces, tampoco podemos admitir cohecho. Sus hijos no deben ser sobornables. Los hijos de Dios no debieran ser sobornables. ¿Por qué? Porque Dios no admite soborno, no admite cohecho. Cohecho es el soborno. Es cuando tú puedes entonces engañar a través de alguna coima, que nosotros en Chile llamamos coima. No sé si en los demás países de Latinoamérica tiene el mismo concepto. Cohecho, voy a buscar la palabra cohecho para dar el significado. Básicamente, acción de cohechar, dejarse cohechar. Efecto de cohechar. Soborno, compra. Ahí está, como sinónimo. Soborno, cuando tú te vendes, cuando vendes tus principios, cuando vendes tu justicia a cambio de un beneficio económico, a cambio de dinero o a cambio de posesión o a cambio de poder o a cambio de extorsión. Lamentablemente,
Vivimos en un mundo en donde todas esas cosas son casi el pan de cada día y muchas veces están presentes en donde menos debieran estar, que es en los tribunales de justicia, muchas veces. Y en nuestros congresos está presente esto del cohecho desde muchas veces, desde que un policía te va a poner algún parte, también puedes hacer algún cohecho allí y evitar que el policía te curse el parte. Y eso es absolutamente abominable delante de Dios. Dios no acepta cohecho, sus hijos tampoco. Entonces, ahora vamos a cambiar drásticamente y vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ir al libro de Efesios, el libro de Efesios. En el capítulo 4 del libro de Efesios y vamos a ir al verso 22. Ahí está. En cuanto a la pasada manera de vivir, eso es lo que dice Pablo a los hermanos de Efesios. Cuando escribe esta carta, está dirigida a la iglesia de Efesios, no al pueblo de Efesios, sino a los creyentes que viven en ese pueblo. Entonces les escribe, él estuvo en Efesios por espacio por lo menos de 2 años, predicando la palabra de Dios. Entonces, dejó una iglesia plantada allí y les escribió a los hermanos de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, esto es cuando todavía el Señor no nos recogía. Por eso que habla sobre pasado. Despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí les habla a los efesios y les da una idea de lo que sí deben hacer. Por eso les decía que si bien es cierto, creemos absolutamente que nuestra regeneración, nuestra santificación, depende absolutamente de la acción monergista del Espíritu Santo, porque nosotros no nos podemos dar vida a nosotros mismos, pero Dios también dice las cosas que sí nosotros es nuestro deber hacer. Y en este caso, a los hermanos de Efesios, el apóstol Pablo les escribe por medio del Espíritu Santo y les dice, despojaos del viejo hombre. Entonces, ese es un trabajo que nosotros debemos hacer. Y creo que es bastante vergonzoso que nosotros nos pongamos a orar por algo que Dios nos dice que nosotros debemos hacer. Hay gente que cree y que piensa que todo lo tiene que hacer Dios. Y aquí está claramente visto de que no todo lo hace Dios, que tú debes participar en el asunto, porque tú estás de acuerdo con la santificación. Tú no vas a buscar desantificarte, tú debes buscar la santificación. Y eso es despojado del viejo hombre. O sea, todo aquello que ustedes identifiquen como que fue una mala costumbre, una mala palabra, un mal pensamiento, despojaos. O sea, nuestra voluntad debe ser usada en contra de aquello para mortificar el pecado. Es lo que decía John Owen. No puede Dios obrar sin ti, ni tampoco lo va a hacer en tu contra, ni en contra de tu voluntad. Es verdad, los creyentes no tenemos compromisos con Dios. Los creyentes no tenemos compromiso con la iglesia. Los creyentes debemos entregar nuestras vidas a Dios. La palabra clave en este caso no es compromiso, es entrega. O te entregas o no te entregas. Es así de sencillo. Entonces, o te despojas del viejo hombre o no te despojas del viejo hombre. Entonces, ¿por qué debemos despojarnos de este viejo hombre? Y nos advierte claramente, porque este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué? De nuestra carne. Estábamos acostumbrados a que esos deseos engañosos fueran nuestra vida natural. Éramos hombres naturales, hombres adánicos, que no creíamos que el mentir era pecado, que pensábamos que el engaño era una, ¿cómo podríamos llamar? Una buena cualidad de la cual podría uno sentirse orgulloso, pero aquí está diciendo todo lo contrario. Entonces, la acción es mortificar, echar afuera todo aquello que esté ligado al viejo hombre. Y más encima, nos dice otra cosa más, por lo menos 2 más. O sea, estamos hablando de un mandamiento que podríamos llamar sobre lo negativo, echar fuera aquello que era
antiguo, todo lo que era nuestra pasada manera de vivir. Esas cosas fuera, no debemos vivirlas, no debemos repetirlas ni hacerlas. Pero ahora Dios nos da un par de mandamientos de efecto positivo. Miren lo que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se hace eso? Renovaos en el espíritu de nuestra mente. La mente tiene algo que ver con todo lo que hemos estado aprendiendo sobre la salvación. Absolutamente. No podemos dejar nuestra mente fuera. Entonces, ¿de qué manera vamos a renovar nuestra mente? Mire lo que dice, y no nos vamos a ir de Efesios, pero sí que vamos a dar un salto a Romanos para poder ampliar lo que estamos hablando en Efesios. Romanos capítulo 12. Entonces, dice claramente, mire lo que dice: así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto de sacrificio vivo no tiene nada que ver con golpearse el cuerpo ni nada de eso, sino que está hablando de santidad y tiene que ser agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, con vuestra mente adora a Dios. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Haciendo un sacrificio vivo, dejando el pecado, dejando todo lo que te agrada y santificando tu vida para ser agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es el versículo 2? Dice claramente: no os conforméis a este siglo. O sea, está diciendo lo mismo, pero por otro aspecto. Dice: no os conforméis a este siglo. No toméis la moda de este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transformaos. ¿Quién nos va a transformar? Sabemos que es el Espíritu Santo el que nos da vida. Sabemos que es el Espíritu Santo el que nos regenera. Pero nosotros debemos transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo aquello que fue programado, nuestra pasada manera de vivir, debe salir de nosotros. ¿Y cuál es nuestra nueva programación? Nuestra nueva programación va a ser meter toda la palabra de Dios que podamos en nuestra mente para poder meditar en ella de día y de noche. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Vamos a conseguir lo que sigue, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, usted quiere saber cuál es la buena voluntad de Dios para su vida. Entonces haga esto, lo que dice aquí Romanos 12, 1 y 2. Es consecuencia. Conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta va a ser consecuencia de lo que antes dice. No vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios si no echas fuera todo aquello que tiene que ver con este mundo. Y si no meditas en las Escrituras, si no hay una renovación de nuestro entendimiento. Entonces, volvamos a Efesios. Estamos en Efesios, capítulo 4. Se da cuenta cómo la palabra de Dios amplía y también nos muestra el camino verdadero de cuál debe ser nuestra forma de vivir. Entonces, estamos en el capítulo 4, versículo 22. Ya lo vimos, ese versículo sobre el viejo hombre. Y aquí estábamos, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Se relaciona con lo que dice Romanos 1 y 2. Completamente. Ahí está un poco más amplio. Pero mire lo que dice también acá en el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre. O sea, no tan solamente quedamos vacíos de ninguna manera. O sea, sacamos el viejo hombre, quedamos sin ropa. No, tenemos que vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se da cuenta? O sea, la justicia y la santidad tienen un gran pilar o un gran cimiento. ¿Cuál es el gran cimiento de la santidad y la justicia? La verdad. La verdad. ¿En dónde encontramos la verdad? En la palabra bendita de Dios. Allí está. Sobre ese gran cimiento de la verdad vamos a construir nuestra justicia y nuestra santidad. Absolutamente claro y cierto. No hay otra manera. Es la forma como Dios nos está planteando de cómo debemos vivir o cómo debemos dar respuesta a la justicia de Dios. No vamos a vivir desordenadamente, ni en nuestros deseos, ni en aquellas cosas que antes hacíamos, porque todas esas cosas estaban ligadas al viejo hombre. Entonces, Efesios 4, 22 al 24
nos dan una pauta clara y precisa de cómo debemos entonces hacer nosotros. ¿Cuál es la parte que nos toca? Despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Si ustedes quieren estudiar algo más sobre este tema, lo podemos ver el domingo. Pero creo que aquí está la clave para renovarnos, como dice el versículo 23, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, vamos a ir a otro escritor bíblico, el apóstol Juan. El apóstol Juan, que muchos dicen que es el apóstol del amor, mire lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 29. Aquí dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. ¿Se da cuenta? Todo lo que hace justicia es nacido de Él. Bendito el Señor. Entonces, si nosotros que antes éramos extranjeros y advenedizos y completamente contrarios a Dios, podemos llegar a vivir de manera justa, eso es porque hemos nacido de Dios. De ninguna otra manera el hombre puede hacer este proceso por sí mismo. Si no naces de nuevo, Nicodemo, dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, no podrás ni ver el reino de los cielos y tampoco podrás entrar al reino de los cielos. Por eso que es importante. Nuestra antigua naturaleza de ninguna manera le sirve a Dios. Entonces, por eso es que no es que Dios vaya a transformar nuestro corazón. No, dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Dios va a reemplazar nuestro corazón de piedra por uno de carne. ¿Qué quiere decir? Que si antes éramos insensibles, si antes no creíamos en Dios, si antes no tomábamos en cuenta a Dios, con nuestro nuevo corazón sí vamos a ser sensibles, sí vamos a obedecer a Dios, sí vamos a poder adorarle y agradarle como a Él le gusta. Entonces, en el capítulo 3 y el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Él se refiere a nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Entonces, hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Qué quiere decir hacer justicia? Quiere decir obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Sabemos que allí está la verdad. La verdad entonces es la base de nuestra justicia. Hacer los mandamientos de Dios es hacer lo que Dios define como justo. Entonces, y el que hace justicia no la hace por sí sola. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios en su vida la que hace posible que esto sea así, porque Dios es justo. Bendito sea su nombre. Entonces, realmente algo maravilloso en relación a nuestra respuesta a la justicia de Dios. Posiblemente se termine el tiempo. Recuerden que podemos volver a entrar. Entonces, vamos a ver. Es importante entender que no llegamos a ser aceptables ante Dios por medio de nuestras obras de justicia. Eso está más que claro. Y lo voy a repetir. Es importante entender que no llegamos a ser aceptables a Dios por nuestras obras de justicia, sino que nuestras obras de justicia son evidencia de que Dios verdaderamente nos ha salvado. Siempre lo hemos dicho así. No estamos haciendo obras para merecer la salvación, sino que como consecuencia de ser salvos. No podemos hacer obras que agraden a Dios sin antes haber nacido de nuevo. Entonces, nuestra justicia no será para poder obtener como pago de nuestra salvación. De ninguna manera somos salvos por gracia, sino que nuestras obras de justicia van a ser la evidencia visible de que Dios ha hecho una obra en nuestra vida y nos ha salvado. Un cristiano genuino no es aquel que está inmaculadamente sin pecado, porque eso es imposible en esta tierra, pero no vivirá en el pecado como forma de vida, ni tampoco vivirá la rebeldía como un estilo de vida, de ninguna manera. El verdadero cristiano
Y siempre lo he ilustrado de esta manera porque creo que es una ilustración muy clara. Las ovejas son unos animalitos que dan lana. Entonces, ¿las ovejas se pueden embarrar en un momento? Sí, es posible que se embarren. La pregunta es, ¿las ovejas están conformes con el barro? No, no están conformes con el barro. No les gusta el barro, pero se pueden embarrar porque un día de lluvia puede hacer que les salte barro, pero las ovejas no se van a estar conformes con el barro. Entonces, la pregunta es, ¿qué animal vive en el barro? ¿Qué animal come en el barro y puede dormir en el barro y puede vivir y estar y hacer todo lo que hace en medio de su propio barro? Y esos son los cerdos. Ahora, nuestro carácter debe ser de una oveja. Ahora, si la oveja no está conforme con el barro, es lo mismo que un cristiano. El cristiano puede pecar, es posible que caiga en el pecado. No es que viva en el pecado. Entonces, puede pecar, es posible que caiga en el pecado, pero no va a estar conforme con ese pecado. Va a buscar reconciliarse con Dios, va a querer restituir la comunión que tiene con el Señor. Entonces, no va a vivir en el pecado porque no es un cerdo. El cerdo vive en el pecado, la oveja no. Entonces, la oveja no vive en el pecado, no vive en el barro, que simbolizaría en este caso el pecado. Si una persona profesa ser cristiano, pero si su vida está marcada por la desobediencia continua a la palabra de Dios, sin arrepentimiento o la disciplina divina de parte de Dios, es cierto que su profesión no es genuina, lamentablemente. No podemos entender como una profesión genuina de fe a una persona que en un momento viva continuamente desobedeciendo la palabra de Dios sin arrepentimiento o sin la disciplina divina. Es cierto que esa profesión de fe nunca ha sido genuina. Eso es la verdad. Miren, quedan ahora 6 minutos. Como justamente vamos a ver la segunda respuesta, vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrir una nueva para seguir tranquilamente. Así que un segundito, no se vayan y se reconectan en unos 2 segundos más. Muchas gracias.